Hola, hola, buenas tardes. Qué felicidad empezar a recibir a todos ustedes hoy en un tema tan interesante que vamos a abordar con dos invitados de lujo. Qué sabroso tenerlos aquí. Ya estoy viendo que por aquí tenemos, bueno, algunas están conectándose con audio. Todavía Aura, bienvenida Aura. Por aquí también está Mariela. Recuerden que deben tener cerrados sus micrófonos para que no se meta el ruido de ustedes mientras se van sumando. Por aquí está Mariela, está iPhone, que puede ser Ingrid, está Carmen, Leima, Aura, Larisa, Maribel, Alejandro. Qué placer tenerlos esta tarde. Se siguen sumando más personas al grupo. Y bueno, y aquí estamos felices en este programa que hemos preparado para ustedes. Nuestro bifocal de hoy es sobre las relaciones tóxicas en la familia. Todas las familias siempre tienen una historia de alguien que en algún momento de la historia familiar se convirtió en un problema, generó una división, es el familiar al que todo el mundo le huye, aquel al que de pronto no se le invita porque o tiene un problema de alcoholismo o porque es una persona de dudosa reputación o porque ha generado un conflicto en la familia. Y pues esas situaciones que se dan muchas veces se pasan de generación en generación y lo que origina la relación tóxica o lo que, digamos, termina desencadenándose a partir de esa relación, también termina generando consecuencias que van mucho más allá. Con lo cual es necesario aprovechar la experiencia que nos toca de vivir en familia, que es el mejor entorno donde podemos estar, eh, aprender y madurar y evolucionar. En mi familia hay muchas historias, como seguramente en la de ustedes. Historias de un tío abuelo enamorado de una mujer maravillosa, pero que se convirtió en la manzana de la discordia y la familia Anzola pues entró como en una situación en donde pues había un lado y otro lado y fue terrible. Y así como esa, pues hay otras historias en donde hemos vivido situaciones similares. Algunos miembros de la familia superan eso más fácilmente que otros y bueno, y al final, quizás con el proceso de evolución propio y la madurez que nos toca a todos, terminamos dándonos cuenta que hubiese sido preferible sanar a tiempo ese problema para poder estar presentes en nuestras vidas como verdadera familia, como ese escudo protector, como ese hogar que suponen los nexos familiares. Para tocar ese tema con ustedes, esta tarde tenemos dos invitados que ya los voy a, el otro día estaba diciendo pinchar, pero creo que pinchar en otro tema español significa otra cosa, así que voy a decir que les voy a piñar cuando los mencione. Manuel Ortega es médico psiquiatra, ha sido médico psiquiatra toda su vida, aquí está trabajando en Estados Unidos como coach, conferencista y profesor universitario y tiene unas redes sociales realmente pedagógicas, @Manuel Ortega 1313 en Instagram. Pues nos ha enseñado durante todo este tiempo que ha estado en año y medio trabajando sus redes y haciendo conferencias, cómo gestionar nuestras relaciones, nuestro propio yo, los problemas que van surgiendo de la migración, que ha sido también un tema recurrente para él. Así que aquí se los presento. Bienvenido, Manuel. Hola, bueno, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, Flor Alicia, por la invitación. Además de compartir con mi exalumna, si es que, bueno, esperemos que esta conversación sea de utilidad para todos nosotros. Un placer estar aquí. Flor. Gracias. Ahora voy a presentarles a Alicia Núñez. Aquí les digo, Alicia Núñez Paredes, ustedes la pueden conseguir en Instagram como @espacio emocional, pero sin la E, sino espacio, que suene primero la S. Es psicóloga clínica, psicoterapeuta especializada en terapia familiar y psicología femenina. Está en México y estabas diciendo hace un rato cuando comenzamos que estás en Morelia porque eso de los terremotos no se te da muy bien. No, no se me da muy bien. Bienvenida. Ah, Muchas Bueno, gracias. vamos a arrancar entonces y vamos a hacerlo dejándoles, como les decía yo a ustedes, sus 5 minutos de gloria. A ver, ¿quién de ustedes dos quiere comenzar a abordar el tema de los conflictos
familiares, básicamente de esas relaciones tóxicas y qué se define como relación tóxica en la familia. Alicia, adelante. Ok. Yo soy de la, Voy a de la vieja empezar, pero estoy escuela segura de que que voy a las ser mujeres ampliamente primero. superada. A ver. Bueno, en primer lugar, el enfoque con el cual desde hace muchos años he venido trabajando la familia es el enfoque sistémico, es entender la familia como un sistema en el que cada parte está interrelacionada con la otra. Es decir, lo que le pasa a un miembro de la familia afecta al resto de la familia, lo que le pasa al resto de la familia afecta también a ese miembro. Es lo que se conoce en terapia familiar como causalidad circular. Lo que yo hago afecta a lo que tú haces afecta a lo que yo hago. Eso con el hacer, con el sentir, con el pensar. Y dentro de ese sistema, a veces hay ciertas características que son muy peculiares, por ejemplo, que las familias están muy desconectadas y entonces no hay apoyo emocional entre los miembros de la familia, sobre todo, por ejemplo, con esto de la migración, cada quien como por su lado y no sabe nada del otro, o más bien al revés, que están todos juntos, casi que viven en la misma casa, etcétera, y se espera que se cumplan ciertos mandatos o que se sea leal a ese sistema familiar y quien se atreve a ser diferente es considerado casi que un traidor, quien se atreve a ser distinto, a hacer las cosas de una manera diferente. Dentro de la familia se dan varios fenómenos que pueden convertirse en patrones repetitivos. Por ejemplo, la parentificación, que es que un hijo ocupe el lugar en lugar de padre o haga el rol de padre o haga el rol de pareja de sus padres. Cuando ese hijo es idealizado, pero, o sea, se considera como que lo máximo, y este hijo ocupa un lugar de adulto precoz, o sea, antes de que sea adulto, ejerce funciones de adulto. O, por ejemplo, cuando los padres han crecido, este hijo hace un rol de padre de sus padres. O en la infancia o la adolescencia se dedica a cuidar incluso a los enfermos o a sostenerlos económicamente. Entonces, es muy importante considerar este patrón. Otras características, un poco por lo que también he ido trabajando y que pude ver incluso en las redes sociales de las curiosidades que estaban publicando, es por ejemplo este tema de la dependencia. La manipulación, el chantaje y la victimización se genera en relaciones de dependencia y codependencia entre diferentes miembros de la familia. Y este es un aspecto súper importante, así como el tema del autoritarismo, la crítica, la culpa, el castigo. Eso entre tantos elementos, porque se dan alianzas, a veces entre dos miembros, se dan alianzas en contra de otro miembro de la familia, que resultan completamente destructivas. Le llaman relaciones tóxicas. Por ejemplo, a esto de estar desconectados o a el hecho de tener que ser leal al clan o a la manipulación, al chantaje, la victimización, al autoritarismo, a la intromisión, es decir, por ejemplo, la suegra que se mete en las decisiones de los hijos, ¿no? Hay infinidad de vínculos o de formas de vinculación, pero lo más importante es entender que puede ser destructivo para cualquiera de sus miembros establecer relaciones donde no haya equilibrio, no haya equidad entre el dar y recibir, donde haya abuso por parte de uno de los miembros, donde a esa persona se le otorga el poder para abusar, porque no se da como un miembro aislado, sino que se le otorga el poder. Así Eso es. es importantísimo tenerlo claro, porque si no, pensamos que, bueno, este se convirtió en un narcisista, en un psicópata.
pero eso no vino de la nada. O Claro, sea, ahí se siempre fueron hay un tejiendo ciclo. unas relaciones Ujú, en esa historia de la familia e incluso a nivel transgeneracional, ¿no? así es. Muy interesante En tu otras visión, Alicia. generaciones. Muy interesante tu visión. Vamos a escuchar a Manuel y cuál es su abordaje en su experiencia como psiquiatra y también como coach, cómo ha sido y cómo percibe él este tema de las relaciones tóxicas en la familia. Ok. Déjeme comenzar por plantearnos la palabra que estamos utilizando. Yo nunca he estado muy de acuerdo en el tema de las relaciones tóxicas, porque cuando usamos ese término, lo que nos viene a la cabeza es que la relación es dañina y hay que acabarla, Ujú, que la solución es el cambio o la ruptura de esa relación. Yo prefiero términos como disfuncional, problemática, conflictiva, más que tóxica, ok, porque hay relaciones que son conflictivas, difíciles, problemáticas, pero que no son tóxicas y que uno tenga que alejarse. Entonces, mi primer comentario. Lo otro es plantearnos qué es una familia normal para poder entender ujú, dónde está la disfuncionalidad. Y como nos decía muy bien Alicia, en una visión sistémica, lo fundamental es entender cuáles son los roles y cuáles son las vías de comunicación y el estilo de comunicación que tenemos. Entonces, yo pondría como elementos básicos de salud mental de una familia, está primero el respeto ujú, del uno al otro, un trato respetuoso donde las personas son valoradas en lo que son, el derecho a la autonomía, a que cada uno de nosotros, si bien pertenecemos a un sistema, somos diferentes y tenemos el derecho de vivir como a nosotros nos parezca y que tiene que ver con lo que Alicia hablaba de esa lealtad que puede llegar a ser una cárcel psicológica para los integrantes de una familia. ujú, Hay además un trato cariñoso, empático, afectivo, amoroso, pues en los miembros de la familia. Hay el deseo de pertenencia, de estar juntos, o sea, en una familia funcional, el poder verse, el poder compartir, el sentirse de alguna manera perteneciente es fundamental, y hay pues valores que son compartidos ujú. con las diferencias que puedan tener. Entonces, nosotros, para ponerlo muy sencillo, pudiéramos decir que esa es una familia funcional, una familia, pero lo que no podemos dejar de tener claro es que todas las personas tenemos un ángel y un demonio por dentro. Ujú, Las visiones idealizadas de la vida son, para decirlo un poquito, ingenuas, para no decir que son tontas, ujú. ¿verdad? Mi maestro, que era un hombre, quizás de las personas más inteligentes conocidos, Fernando Rizquez, creo que lo debe haber conocido. Claro. Bueno, el maestro, el doctor Rizquez, cuando hablaba de familia, la definía como un conjunto de personas desagradables que no se quieren bien. Dios Esa era la santo. definición Ajá, de él. ¿Ah? ajá. Qué Y maravilla. porque él, una maravilla, porque y entonces todo el mundo empezaba, esa será la suya, porque la mía nos queremos y somos una maravilla aquí. Todo, esas serán ustedes que son un atajo de locos, pues, Ujú, irreverentes. Pero lo hacía con toda la intencionalidad de decir, epa, epa, vamos a hablar de verdad. ujú, Una familia tiene cosas extraordinarias, ujú. sublimes, pero también tiene conflictos, Así es. porque no hay familias sin dificultades, Ujú, no hay familia sin complicaciones, eso no existe, como no existe una persona que pueda decir yo soy el prototipo de la salud mental y de, pues, exacto. no tengo ningún problema. Eso es, como te decía, ingenuo para no decir tonto. Ujú, Entonces, en esa comprensión, y por eso es que el tema, la palabra tóxica no me llega, ujú, porque en esa conflictividad no tiene por qué ser tóxico.
dos hermanos que no se llevan bien no son tóxicos, son rivales, son pues personas que se enfrentan, que puede incluso tener, no hablarse por un tiempo, pero no tiene. Entonces el punto ahí, llegado a este momento, es cómo se manifiesta la conflictividad. Y ahí pues Alicia nos hizo un resumen muy bueno. Hay varias variables, pues varias variables. Uno es el término pues desconexión, integración, las familias aglutinadas, pues son las familias dispersas que no tienen. El segundo tema, manejo de la autoridad, cómo se da la autoridad y cómo se maneja. Y un tema fundamental que es la claridad de roles. Y ahí quisiera detener para plantear. En una familia funcional hay subsistemas. Hay un subsistema de padres, ¿ok? Y esa es la jerarquía. Ese es el liderazgo. Papá y mamá son los ejes y las cabezas de la familia. Después hay un subsistema de hijos, que son la razón de ser de la familia. La familia está para criar a esos hijos, hacerlos hombres y mujeres de bien. Y está el subsistema de la pareja, que es distinto. Es yo con mi mujer, cuánto nos queremos, cómo nos llevamos, y otro es cómo me relaciono con mis muchachos. Y después está el subsistema de los hermanos. Y ahí viene la familia extendida, etc. Entonces, cuando los roles no están claros, hay un gran problema. Cuando los papás no asumen su rol de papá. Hay papás que dicen, es que yo no soy papá, yo soy amigo. A mí se me paran los pelos. Yo digo, ¿cómo que tu amigo? Tú eres el papá. Que tú tengas una relación extraordinaria de confianza, de respeto, es otra cosa, pero tú eres el papá y vas a ser siempre el papá. Así es. Porque la paternidad no tiene que ver con el autoritarismo y con el poder. Tiene que ver con la guía y con un liderazgo sano. Entonces, esa pérdida de roles, dado, por ejemplo, ese es uno. O cuando la pareja, el conflicto de la pareja se lleva al subsistema parental. Yo entonces, como me llevo muy mal con mi mujer, entonces yo me alío con mi hija mayor para atacar a mi mujer. Entonces la excluyo, ella no le diga, tú sabes cómo es ella siempre, tú sabes que ella siempre va a hacer un lío. Tu mamá, tú sabes cómo es, no le digas, yo te doy permiso, vete. Pero mi mamá, no le digas, no hace falta. Y allí lo que se está sembrando en ese caso, Manuel, es un ruido que se va a ir acrecentando en el tiempo entre esa hija y esa madre, o sea, y que está sembrado en ese problema, ¿no? Que muchas veces es una de las cosas que se pone en evidencia cuando se dan los divorcios, que terminan utilizándose a los hijos como balas de cañón. Exactamente, y poniéndolo en el medio en una situación que no tienen por qué estar. Es una transgresión a los subsistemas y a los roles que cada uno tiene. Porque tú te puedes pelear con tu marido, tú puedes pelearte con César, pero ustedes no pueden meter a los hijos en ese problema. Claro. Ustedes tienen que buscar la manera de tener una función parental preservada. Así es. Bien, eso de entrada me parece que nos pudiera dar para conversar mucho, Alicia y yo y ustedes. Claro que sí. Me parece muy interesante el aporte que cada uno ha dado porque nos da un contexto claro de cómo abordar el tema y de cómo hacerlo. Así que, Laurita, cuando pongamos el título de este bifocal, vamos a poner tóxico, lo tachamos y al lado ponemos disfuncional, ¿ok? Para hacerle caso al profesor Manuel Ortega. Pero dejas el tóxico. ¿Ah? Sí, lo dejo, pero lo dejas tachar, sí. lo tacho y pongo disfuncional. El aporte importantísimo de Manuel. Ajá, aquí hay preguntas. Como ustedes saben, nuestros amigos cuando piden un tema, se anotan y se suscriben y empiezan a mandarnos sus preguntas. Hay varias preguntas. Hay una persona que desde el comienzo levantó la mano. Es Alejandro Camp, no sé. Vamos a ver, Alejandro, si tienes una pregunta para entonces comenzar con esta que tenemos aquí.
A ver. Tiene que ser breve y las respuestas también para poder aprovechar el tiempo. Laura, ¿tú lo puedes ayudar? No se le escucha a Alejandro, no logra quitarse el... ¿Aló, me escucha? Sí, hola. Hola, ¿qué tal? La mano la levanté al principio, buenas tardes. La mano la levanté al principio porque no se escuchaba el audio. Ah, ok, pero ¿tienes alguna pregunta, Alejandro? No, de momento no, muchas gracias. Bueno, un abrazo, Alejandro. Gracias igualmente. Puedes quitar la manito o dejarla, no importa. Ok, entonces aquí están las preguntas. Mi cuñada es nube gris. Lo ve negativo. Yo trato de evitarla, pero siento que se da cuenta. ¿Cómo hago para que no se sienta mal? Y yo tampoco sentirme mal. Estas de las preguntas que ustedes nos han hecho llegar. A ver, ¿quién quiere contestar? Voy a colocarlos aquí los dos como en el otro momento. A ver, Alicia, ¿quién contesta esta pregunta? Bueno, ya que me dices. Dale, Alicia. Vamos a hacer breves. Voluntariamente, Alicia. Voluntariamente. Alicia, voluntariamente vamos a ser breves para poder... Mira la lista que tengo, grande. Mira, empatía, aceptación de las diferencias. Hay gente que a veces está triste, ¿no? O que tiende a ver la vida de una manera un poco más pesimista y eso no quiere decir que por eso hay que excluirla. Quizás una de las cosas más importantes que uno tiene que hacer es mirarse en el espejo del otro. ¿Qué puedo tener yo también de mi cuñada? Muy bien. Porque ¿Quieres a veces agregar uno algo, Manuel? rechaza lo que es Sí, o lo que no quiere ver. exacto, exacto. ¿Quieres agregar algo, Manuel? Sí, totalmente de acuerdo con Alicia. Cuando uno tiene un conflicto con alguien, la primera pregunta es, ¿cuál es mi participación en el conflicto? ¿Qué hace que yo no pueda tolerar pues, el pesimismo de mi cuñada? Esa es la primera pregunta que uno tiene que hacerse, porque siempre uno ve con claridad lo que al otro le pasa. Y por ahí nunca se resuelven los conflictos. Esta persona nunca va a poder superar el conflicto con su cuñada si no entiende el por qué a ella ese pesimismo le afecta tanto y no puede aceptarla como es, Claro, claro. como ella es. Entonces, me parece muy importante y muy valioso. Si la relación tóxica ocurre solo en un lado de la relación de pareja, ¿cómo sería bueno que actuara la persona, vamos a decir si la relación disfuncional, ocurre solo en un lado de la relación de pareja? ¿Cómo sería bueno que actuara la persona que no es de esa familia, más sin embargo sí lo es porque está casada? ¿Ah? ¿Puedes repetir la pregunta? Lo repito, o sea, en el fondo... ¿Cómo que no es sí? No entendí. Fíjate, en el fondo lo que hay en la pregunta es como Ajá. una visión propia de la persona que asume que no es de la familia, pero sí es de la familia, porque está casada. Pero la relación ocurre solo en un lado de la relación de pareja, es decir, casi que es culpa de la familia de él o de la familia de ella, de un lado. Y la pregunta es, si la relación tóxica ocurre solo en un lado de la relación de pareja, ¿cómo sería bueno que actuara la persona que no es de esa familia, más sin embargo sí lo es porque está casada? ¿Cómo actuar? ¿Desde qué área? yo ahora creo que la entendí. Ahora sí. Fíjense, en una familia el primer paso es cómo se une la pareja, cómo se da ese proceso de enamoramiento, de vínculo y qué tipo de relación establecen y la decisión de mantenerse en el tiempo para hacer un equipo. Pero el problema, el segundo paso, es que cada uno tiene una historia y cada uno tiene una historia familiar y tiene unos valores familiares. Entonces, el trabajo es cómo se integra, cómo puedo integrar yo mi familia con lo que yo he aprendido y con lo que yo creo y que va hasta donde se pone la ropa sucia, ¿ok? Con la familia de mi mujer. Y esa es una situación que si bien pareciera muy sencilla, puede ser sumamente complicada, que es lo que creo que nos está diciendo esta persona. Dice, cuando en una
Pues, hay un grupo, hay una parte que su familia es enredada. ¿Cómo hacemos los que no somos enredados? La primera observación que haría es, al final todos somos enredados. Si uno está ahí metido, todos estamos enredados. Voy a lo otro, hay que ver qué hago, hay que ver qué hago. Y una de las cosas importantísimas es poder delinear para esta nueva familia cuáles son las cosas que se van a tomar y cuáles son las cosas que se van a dejar afuera. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer? Porque al final el trabajo es construir un camino nuevo. Así es. Que no es ni Anzola ni Rondón. Exacto. No es Ortega ni Robles. Es el nuevo. Así es. Muy valioso porque además en el fondo es, y es una decisión que se va tomando también, por ejemplo, lo veo en mi hijo, él está casado con una mujer española que viene de una familia con unos hábitos y unas costumbres, y yo me imagino que en algún momento él dirá, bueno, esto es mi familia venezolana que hace estas cosas, en su casa se come arepa, su esposa prepara asado, ese tipo de cosas, pero hay cosas que son propias de la familia de Leticia, ¿no? Y que él ha asumido como propias, y creo que en algún momento, digamos, se toma esa decisión, ¿con qué me quedo? ¿Qué viene? ¿Qué sumo para hacer familia? Voy a leer varias preguntas seguidas y después ustedes van diciendo quién quiere dar respuesta y quién quiere complementar la respuesta que el otro da. ¿Cómo ayudar a un hijo a superar su ansiedad y enfrentar sus miedos, como perder pareja, perder trabajo? Debido a esto es difícil su relación en la familia porque es sumamente irritable e intolerante. Alicia. A ver, Sí, ibas a hacer varias. perdón, pero otra vez necesito Ay, verdad, iba a ser varias. Dale, esa es una. La otra, ¿cómo se puede manejar las relaciones tóxicas familiares? ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos para que crezcan sanos psicológicamente? Eso está metido dentro de la misma pregunta. Y una tercera, ¿cómo manejar mis relaciones con los nietos adolescentes? Hay un tema generacional, ¿no? Ok, me salgo yo y los dejo a ustedes. Fíjate, hubo dos que son, una sobre maternidad, paternidad y otra sobre ser abuelitos. Sí. Ajá. Y fíjate que es que no hay una clave realmente ni para ser padre ni para ser abuelo, sino que realmente es un proceso que se va construyendo. Evidentemente, como decía el doctor Manuel Ortega, todos tenemos ángeles y demonios por dentro, ¿no? O somos un ángel y demonio. Yo diría que somos varios, varios ángeles y varios demonios. Porque en la medida en que estamos más conscientes de nosotros mismos y de que en ciertos momentos podemos molestarnos, podemos sentir rabia, impotencia, tristeza, podemos ver como esos aspectos que pudieran ser nuestras miserias, ¿no? Nuestros celos, nuestras envidias, todo ese cúmulo de sentimientos, rivalidad, competencia, todo ese cúmulo de aspectos que pudiesen llamarse sombríos porque muchas veces no queremos reconocerlos como propios. Así como también podemos ser gente muy bondadosa, amorosa, comprensiva, empática, considerada, etc. Entonces, en este proceso de ser madre o de ser abuelo, lo más importante es conocernos a nosotros mismos. Yo tengo mucho tiempo en esto de las redes sociales y sobre todo de maternidad, porque desde que tuve a mis hijos, yo me sentí como yo entré como en una crisis que me llevó a otro lugar como ser humano, ¿no? Y bueno, luego empezó la migración y otro montón de, y siguió la historia, de situaciones que me fueron moviendo, ¿no? Ajá. Pero esto de ser padres es importante que no sea tan idealizado como aquella mamá que jamás le va a gritar a su hijo o que o suponer como que siempre vamos a estar en nuestros cabales completamente.
es importante conocernos. Evidentemente, si yo amo a mis hijos, va a llegar un momento en que yo me voy a dar cuenta que si yo les grito, esas criaturas se asustan. Ujú, Entonces yo empiezo a manejar mi ira de otra manera, ujú, por consideración con el corazón del otro. Así como también, si yo soy una persona lo suficientemente consciente, puedo darme cuenta que en un momento determinado estoy dejando hacer demasiado, es decir, no estoy colocando ninguna estructura, ninguna regla, estoy permitiendo hacer todo lo que les place o intentando incluso sustituir las carencias afectivas con objetos, con regalos, con juguetes, con videojuegos, etcétera. Entonces, yo creo que es muy importante dejarle aquí a la gente la noción de que para ser padres, para ser abuelos, lo más importante es que usted se vea a sí mismo. Si usted quiere ser abuelo, pregúntese qué le quiere dejar a sus nietos, qué legado, qué mensaje, qué buenos recuerdos le quiere dejar a sus nietos, que incluso si usted es cascarrabia, sea como es, ujú, para que ellos también perciban otra forma de ser, incluso si usted se siente amargado. ujú. Pero revísese porque el mirarse a sí mismo y es lo que te permite también tomar conciencia de quién es el otro, de quién Claro, es tu nieto, de quién es, en este caso, el equipo de padres con el que, porque claro. no solamente son cónyuges, sino que puede ser un equipo de padres o puede ser una familia ensamblada cuando se han divorciado y se han unido con otra persona que también tiene hijos o que pasa a ocupar el rol de padrastro o madrastra. Claro, claro. Entonces, ese proceso requiere de mirarse cada uno, Ujú, porque si no, los conflictos se pueden volver gigantescos y es normal que haya diferencias. claro, Es por supuesto. completamente natural que haya Completa. Pero diferencias. fíjate El tú, asunto es que haya un reconocimiento de cada uno de dónde está ubicado y qué es lo que hace que esté ubicado en esa posición. fíjate ¿No? que qué interesante lo que tú hablas es asumir perspectiva, es tomar perspectiva de cuál es el rol que estás desempeñando y qué es Exacto. lo que quieres dejar con ese rol. Vamos a darle la palabra a Manuel en relación a las tres preguntas que vi que las anotaste o quieres que las repita, Manuel. No, las anoté. Ujú, Una era cómo ayudar a un hijo que tiene ansiedad y que está irritable, eh, cómo hacer hijos sanos y cómo tratar nietos y adolescentes. ujú, Eh, se me, ok, se me ocurre empezar de esta manera. Si bien l- la familia es un sistema, ¿verdad? Y yo creo que es raro que alguien que trabaje con familia no tenga una visión sistémica de que todas las personas están interconectadas y lo que le pasa a uno afecta a los otros. Por ejemplo, como un nieto adolescente afecta a un abuelo que tiene una visión del mundo, que han pasado 30, 40 años y le toca adaptarse a una nueva visión que tienen los muchachos y entonces, bueno, pero no podemos dejar de ver que cada persona es individual y tiene su propia historia y sus propias características y que eso se va a manifestar en su forma de ser. En otras palabras, cada uno tenemos nuestra personalidad y en la personalidad y en los problemas psiquiátricos, psicológicos que podemos tener, hay una serie de factores que van más allá de la familia. ¿Por qué es importante? Porque si no, nosotros terminamos responsabilizando a la familia de todo lo que le pasa a la gente. ujú. Y puede ser una excusa enorme. Tengo, claro, y Ujú, tengo un hermano que es un delincuente, ujú, es un sinvergüenza, es un malandro, es un muchacho que desde chiquito no es. Ah, eso significa que esa familia es disfuncional y probablemente es culpa de la mamá. Y vamos a ver porque esa mamá o ese papá deben haber hecho algo malísimo para que ese hijo salga así. Y resulta que hay componentes de tipo biológico que condicionan que alguna gente tenga
unos rasgos de personalidad importantes. Ujú, ¿Ok? Hoy sabemos que las personalidades psicopáticas, ujú, uno de sus factores son factores neurobiológicos. ujú, Entonces, esa perspectiva no podemos perder. Que la familia es muy importante y hay que tratar de optimizar. Pero ¿qué hay? Por ejemplo, el niño ansioso. ¿Ok? Puede haber que esa ansiedad de este muchacho tenga que ver con conflictos familiares y con dificultades. Por ejemplo, que tenga una situación de grandes celos con su hermano, porque sienta que el hermano es el que logra el éxito y él pues no lo logra. ujú. Pero puede ser también un problema de este niño de tener un desbalance neuroquímico, esté produciendo cuadros de ansiedad como ataques de pánico. Entonces, esa visión es muy importante tener. Con eso, ¿me puedo tomar unos minutos más? Sí, 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 dale, 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 unos minutos. Sí, Ajá, ok, ajá. ok, Porque fíjense. nos quedan 5 Para preguntas poner, aquí. Ajá, para ponerlo muy sencillo, porque nos puede servir para entender otro. Una manera sencilla de entender los conflictos entre las personas, parejas, jefes y empleados, hermanos, etcétera, es entender que hay varias formas de comunicación. Hay relaciones que se establecen en la dependencia. ujú, Uno sabe, uno es el poderoso, uno es el que tiene la capacidad y el otro es un personaje de segunda que para poder vivir y hacer las cosas depende de papá. ujú. Eso se ve, En todas papá e las hijo, áreas. se ve en la pareja, se Ujú, ve en todas partes. Esa es una manera de disfuncionalidad. La segunda manera de disfuncionalidad es la competencia agresiva. ujú, Es entender que el vínculo está dado por quién tiene más poder, quién le gana a quién. Y uno ve muchísimas parejas que lo que lo une es el conflicto de decir, no, esta me fregó, pero yo la voy a fregar más. Yo soy el que más. Y ah, eso va hasta el tema de quién gana más dinero. Una ujú. cosa tan absurda como eso hoy en Absurdo, día. por supuesto. Ujú, ¿Qué importancia tiene quién gana más dinero en un equipo? ujú, ¿Ah? ujú, Importante es que se quieran, etcétera. Pero ese es el otro vínculo que hace que las relaciones sean sumamente complicadas. ujú, Y el tercer tipo de relación es la relación sana, en la cual lo que une es el respeto y el amor, es el deseo de estar juntos. ujú. Y eso es el factor fundamental. Y si se acaba eso, pues se acaba la relación. Claro. Es lo que pasa en ciertas parejas que entonces, ese sistema trifásico, para ponerle un nombre, ayuda a entender muchísimo los conflictos de eso. Entonces, uno como papá tiene que ver, yo estoy gestando dependencia en mi familia y no permitiendo que crezca. Yo estoy generando conflictos y estableciendo situaciones donde la gente se engrincha a pelear, o yo estoy promoviendo independencia, salud y que estamos aquí porque nos queremos. Ujú. Por otra cosa no, porque nos queremos, porque somos gente distinta. Esa visión a mí me ha ayudado mucho en el trabajo con las personas y con Bien. familia. Maravilloso, maravilloso, de verdad. Me hace reflexionar muchísimo el abordaje que cada uno le da al tema sobre cómo manejar las relaciones y cómo preguntarse cosas. En el fondo hay que pararse, detenerse un momento, tomar aliento y preguntarse para poder llegar a esas verdades a las cuales han tenido acceso ustedes con la práctica clínica, con las familias que han ayudado en su proceso, ¿no? Aquí hay otras preguntas. Dice, ¿cómo aprender a perdonar a tus parientes cercanos? ¿Cómo frenar o darle un parado a reacciones violentas que vienen de una persona Asperger adulto? ¿Cómo mantener el respeto hacia el otro cuando actúa desde la rabia o la ofensa hacia ti? 3 preguntas. Vamos con respuestas breves, muy breves, porque si no, no podemos terminarlas. ¿Ok? Yo voy a comenzar. El perdón es un proceso. Ujú, No es así como que, bueno, me van a disculpar las personas católicas, no es que
llego, me confieso y ya me absuelven y canto tantas Ave Marías y tantos Padre Nuestro y ya se acabó. Ujú, Realmente el proceso es un perdón donde precisamente es necesaria la tolerancia y el respeto, aunque en determinados momentos pueda haber ofensa. ujú, Las ofensas es necesario abordarlas desde lo que yo siento sin que la otra persona que me ha ofendido o al revés, que yo he ofendido, nos critiquemos. O sea, es necesario generar un espacio seguro en el que no haya crítica, ujú. sino que haya escucha acerca de los sentimientos y emociones genuinos de esas personas que pueden ser parejas, hermanos, etcétera. Entonces, el perdón requiere de ser pedido y requiere de ser dado, pero para eso se requiere también de un proceso de mirar esas emociones, de expresarlas Ujú. directamente con la persona con la persona que tiene una deuda contigo y con la que tú también tienes una deuda. Fíjate tú que eso que estás diciendo es muy interesante porque a veces cuando tenemos un reclamo en pareja o en la familia, criticamos, lo primero que hacemos es agredir al otro y no jugar con lo que sería básico, que es que el otro, tocar la empatía del otro para hacerle ver cómo nos sentimos, porque Es que realmente eso es lo que hacemos en las lo que terapias hace de que uno pareja se y pueda familia. poner triste o molesto es, Ujú, mira, yo me siento triste, o sea, me estás haciendo sentir de esta manera. ujú, ¿Cómo lo ujú. ves tú, Manuel? Fíjate, yo pienso que la palabra clave en las tres preguntas es límite. Eh, en la vida, en todos los aspectos de la vida, es muy, muy importante tener unos límites claros. O sea, qué cosas se permiten y qué cosas no. Ujú, Una familia funcional, la gente sabe qué puede hacer y qué no puede hacer. Ujú, Y eso es fundamental. Un hijo sabe que no puede gritarle a su mamá ujú, y que no puede ofenderla y decirle que tú eres una bruta, ujú, tú no haces nada, cosa que hoy en día vemos con mucha frecuencia. ujú, Y en una familia funcional, el papá no se va a permitir dirigirse ofensivamente a su mujer ujú, y viceversa. O sea, entonces en la vida es muy importante que uno tenga claro cuáles son las cosas que no son negociables. Y es muy importante para cada uno de nosotros decir, oye, esto no es negociable para mí, que es diferente para cada quien, ujú, ¿ok? ujú, Que es diferente. Y poder con claridad, con firmeza, pero sin agresión, poner las cosas claras. ujú, Entonces, ¿cómo le pongo un parado? Hay que aprender a poner un parado a la gente. Uno tiene que aprender a poder decirle a la gente, oye, mira, eso que estás diciendo a mí me ofende. Esa manera como tú te diriges a mí y lo que me dices me maltrata y me hace sentir mal. ujú. Yo no puedo tolerar eso, así es que tenemos que ver cómo vamos a llevar nuestra relación porque así no podemos marchar. Entonces, el aprendizaje de los límites es una de las cosas fundamentales en la comunicación humana. Ujú. Si eso se pierde o no están claros, los conflictos vienen seguro, seguro. Así es, y es algo que se establece tanto en las parejas como entre los padres y los hijos, los hermanos, en las familias compuestas también, en donde quizás es más difícil entender al principio los límites de cuál es el rol, por ejemplo, de la madrastra, que se espera de parte de los hijos, el que espera la madrastra de estos hijos, digamos, asumidos en la pareja en, asumidos, abrazados en Mm, la pareja, ¿no? mm, Y el tema de los límites realmente es algo que tampoco aprendemos de niños, ¿no? Nosotros no aprendemos de niños a entender que el tema de los límites no es malo, es necesario. ¿Por qué no nos enseñan desde pequeños muchos de estos conceptos que estamos viendo por parte de ustedes? ¿Por qué no nos hacemos esa pregunta desde niños? ¿Por qué en las aulas de clase
cuando estamos estableciendo temas de relaciones humanas, de niños o se plantean disputas, no aprendemos estas herramientas. Y digo esto porque ya estamos acercándonos a los minutos finales del programa y me gustaría poder dejarle, yo sé que no se puede dejar un manual de vida porque no existe, cada quien tiene que irlo construyendo, pero sí un equipaje de herramientas que son necesarias para manejar las relaciones disfuncionales en la familia. Y de eso me gustaría que habláramos, que pudiéramos hacer como una pequeña lista de esas herramientas y podérselas entregar a nuestros amigos que esta tarde están aquí. ¿Cómo la podríamos conformar? ¿Cuáles serían esas herramientas fundamentales para poder ayudar a quienes esta tarde se han sumado a Bifocal para enfrentar estas relaciones que no son lo necesariamente funcionales para sentirnos felices y plenos y además confortados en la familia? ¿Quién de ustedes quiere comenzar con su lista? A ver. Nos pusiste en un problemón, ¿verdad, Alicia? Sí. Están fajados, están fajados. Yo estoy haciendo la mía. Bueno, yo mientras tanto Porque, les voy leyendo lo que están escribiendo por aquí. Cuando estén listos me levantan la mano, ¿ok? okay. Aquí dice, por ejemplo, dice Elena, aprovechen de escribir, amigos, para leerles aquí. Elena dice, deberíamos aprender de los límites desde el preescolar, los límites de los niños entre ellos, qué juguetes no compartir, que no hay que abrazar a un niño que no quiere ser abrazado. Es que los límites son importantísimos porque también los límites sirven para definir qué quieres tú como persona, qué consideras tú que debe ser respetado de ti, ¿no? Y pasa por terminar de definir quién eres, ¿no? Hay algo que nos toca a todos los que somos abuelos nuevos, y es entender esas etapas que viven los niños. Uno lo ve con los hijos, pero claro, como uno está agobiado con el tema de la maternidad y no sé qué, y la vida misma quizás no se da, no terminas de percibir todo el proceso hasta que tienes nietos, que ya los ves de vez en cuando, y cuando tienes la oportunidad de verlos, y entonces identificas en ellos cosas que ya viviste con tus hijos, y te das cuenta que puedes decir, no, tiene una etapa rebelde porque está en la definición del yo, y te das cuenta que dice que no, porque es que necesita definirse. Y en parte el tema de los límites tiene que ver con quién soy. No sé, vamos a ver, ¿ya quién de los dos tiene su lista lista? Su lista lista, fíjense lo que acabo de decir. A ver, Alicia. Alicia, ¿o empiezo? ¿Cómo? Si quieres comienza tú, porque Dale, Manuel, Ok, con gusto. estoy pensando. Fíjense, la pregunta es bien interesante. Bueno, no he hecho un cuartico, pero no lo he hecho por tiempo. Fíjense, ¿cuáles son las cosas fundamentales? Primero, respeto a las diferencias. El entender que el otro es diferente a mí y que tiene el derecho a poder ejercer su individualidad. Eso es importantísimo porque muchísimos de los conflictos familiares se deben a la imposición de los padres de su manera de ver el mundo. ¿Okay? 2, trato amable. Tratar de disminuir al máximo en las relaciones interpersonales la violencia, el maltrato, la irritabilidad. El rescate de la amabilidad como forma de relación humana. Eso es fundamental. Tercero, el deseo de comprender al otro, de poder entender qué le pasa, de ir más allá de la primera, lo que tú decías ahorita, Alicia, el muchachito está insufrible, no, tratar de entender qué le pasa y no quedarme en la primera fachada. La capacidad de aceptar que las cosas son como son. En este país hay un dicho que a mí me encanta. It is what it is. Las cosas son como son. Los muchachos nuestros nos lo dicen de una manera más complicada y nos dicen, esto es lo que hay. Exacto, ¿Sí? exacto. Eso es lo que hay, que es tan chocante, ¿verdad? Sobre todo cuando chocantísimo. Pero eso es muy importante, porque eso nos lleva a la última característica que voy a
que es la certeza de que uno no puede cambiar a nadie. La gente podemos cambiar, ¿ok? La gente podemos cambiar, pero nadie puede cambiar a otra persona. Los procesos de cambio personal son complejos y difíciles y que están montados por la comprensión de que algo me pase y yo quiero cambiar. Y hay que echarle mucho pichón para cambiar. Wow. Sabemos toda la gente que hemos hecho psicoterapia con otros o uno con uno sabe que cambiar. Entonces, querer cambiar a las personas es un camino que siempre termina en problemas. Exacto. Repito entonces lo que has dicho, Manuel, para ir con la lista de Alicia. Dice, respeto las diferencias, entender que el otro es diferente a mí, el trato amable en las relaciones, que es súper importante, también lo dice Elena, el deseo de comprender al otro, la capacidad de aceptar que esto es lo que hay, la certeza de que no podemos cambiar, la gente puede cambiarse a sí misma, pero nadie cambia a otro. Gracias, Manuel. A ver qué nos dice Alicia, ¿cuál es su lista, Alicia? Bueno, primero estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Manuel. Punto 1. Siguiente. Nuevamente, hacer énfasis en que primero necesitamos una familia en la cual conformarnos y para eso nos sentimos profundamente ligados, pero luego nos vamos haciendo diferentes. Y precisamente ese respeto a quién es el otro, a su individualidad, es el respeto a las diferencias, que por una parte requiere de tolerancia, requiere de empatía para unas relaciones sanas, requiere reconocer quién soy, observarme y mirarme, quién soy y quién es el otro. Escuchar no solamente mis emociones y necesidades, sino también las emociones y necesidades del otro. Porque yo puedo pensar que el otro me ofende, cuando realmente el otro está ejerciendo sus emociones y sus necesidades. Entonces es súper importante esta comprensión de el vínculo y de cómo también a través de la conciencia es posible nutrir el vínculo más con el amor, el respeto y el perdón que con la discordia, la diferencia y el conflicto. El conflicto siempre va a existir, pero el vínculo se puede nutrir de amor, de consideración y de respeto. Y entonces eso hace que el conflicto sea tolerable, porque, como decía el doctor Risque, somos personas que entonces no realmente formamos una familia y no nos queremos. Y lo que decía Mercedes Pulido, que también falleció, ¿no? Las familias son el lugar donde se dan dos elementos, el amor y los más grandes conflictos también. Entonces, poder reconocer esa realidad sin ingenuidad, lo que decía el doctor Manuel, es muy importante para que podamos nutrir conscientemente nuestras relaciones familiares. Wow, qué poderosas las observaciones de cada uno y qué sabroso poderle brindar a esta audiencia esas visiones, ¿no? De ustedes. Voy a retomar lo que dijiste, así como lo hice con Manuel. Bueno, primero que dijiste que estabas de acuerdo con todo lo que había dicho Manuel, hiciste énfasis que necesitamos una familia aunque individualmente seamos diferentes, que tenemos que observar al otro y observar sus necesidades y partir de la tolerancia y la empatía. El respeto pasa por ser justamente empático y mirarme y reconocerme quién soy y quién es el otro. Utilizar el amor y el respeto y el perdón para nutrir el vínculo de la familia, que a través de la conciencia es posible nutrir el vínculo familiar y hacer que el conflicto sea tolerable y reconocer la realidad sin ingenuidad para nutrir conscientemente las relaciones familiares. Fíjense ustedes, ya para cerrar, porque nos quedan apenas 2 minutos, las familias venezolanas han tenido que enfrentar la situación de la migración. La migración es un tema de por sí muy largo y muy profundo,
pero ya cuando nos toca a la distancia la relación, eh, y nos damos cuenta que estamos compartiendo en un entorno que culturalmente no es el nuestro, como por ejemplo en el caso de Manuel, en el caso mío que vivimos en Estados Unidos, tú que vives en México, nos damos cuenta que nuestra familia tiene un legado, nos ha dejado un legado, algo que hace que nosotros seamos de alguna manera particular, y lo podemos ver porque identificamos cosas en los otros o vemos en los otros cosas que quisiéramos tener. ¿Cómo se hace para construir ese legado o para poder identificar como padres y como hijos qué legado queremos construir en común? Yo tomaría tu comentario, que me parece extraordinario, Flor, planteando que no voy a hablar de cómo construir el legado, sino de la importancia que tiene el legado. Fíjate, por más que uno esté solo, migró y está solo, la familia siempre se lleva por dentro. O sea, los amores de la vida, de cualquier tipo, siempre lo acompañan a uno, aunque geográficamente no exista o aunque se haya muerto. O sea, los padres de uno muertos siempre están con uno acompañando y la familia está. Y esa es una de las grandes fortalezas que la vida nos da a las personas, que la relación, el vínculo no se acaba con la distancia ni con la muerte. ¿Okay? Entonces, por eso es tan importante construir relaciones nutritivas, sólidas, que ayuden a la vida. El legado de cualquiera de nosotros como padres tiene que ser darle a nuestros hijos el mejor ambiente para que se desarrolle. Ese tiene que ser. Como cada familia tiene sus valores. Pero lo importante es que donde estemos, estamos siempre acompañados. Así es. Con nuestra historia. Así es, así es. Ese es nuestro ADN. Ese es nuestro ADN. Yo quiero agregar algo que me parece, bueno, que yo lo siento muy profundamente, ¿no? Nosotros los venezolanos estamos pasando por un momento histórico difícil de nuestro país. Nosotros no somos solo oscuridad. Nosotros hemos venido de familias trabajadoras, honestas, de familias con valores, de respeto, de constancia y tenacidad. Y a donde quiera que vamos, uno ve venezolanos trabajando. Por ejemplo, hoy yo estaba recordando que estuve viviendo un tiempo en Buenos Aires y allá se hace una feria muy grande, en una explanada muy grande. Y los venezolanos allí tienen sus kioscos de arepas, de tequeños, de ropa, de chicha, en pleno Buenos Aires. Y muchas veces eso ocurre en el otoño, en una época dura. Entonces, yo creo que sí, que nosotros llevamos ese vínculo, incluso como dice el doctor, hasta cuando nuestros familiares han fallecido. Pero yo creo que nosotros es importante que honremos el legado que ya tenemos para seguir construyendo en la actualidad una vida mejor, sí, para nuestros hijos. Yo tengo 2 niños y esa es mi gran labor en este momento de mi vida, es construirles un legado. Y yo a veces le cuento, mira, mi abuelito mantuvo a su familia pelando naranjas en Antímano. Yo se los cuento. Y cuando mis hijos se comen una naranja, ellos se acuerdan de mi abuelito, de mi abuelo materno. Entonces yo creo que transmitir lo que nos han dejado y hacerlo presente es muy importante para las siguientes generaciones, para nuestros hijos y nuestros nietos. Así es. Te lo agradezco porque en realidad
es necesario distinguir estos momentos oscuros de lo luminoso, y lo luminoso se hace visible todos los días en la historia de cada venezolano, en el descubrir su capacidad frente a la adversidad y en el justamente utilizar parte del legado como un ancla, parte de nuestro legado gastronómico, parte de nuestro legado como valor en familia, para poder salir adelante a las dificultades que nos ha tocado vivir. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Manuel, ha sido un gusto enorme compartir contigo como siempre. Te seguimos en @ManuelOrtega1313, un coach, ya lo oyeron. O sea, ya su voz te envuelve de una manera tal que te hace pensar al ritmo de sus pausas. Maravilloso, Manuel, como siempre. Gracias. Alicia, muchísimas gracias por sumarte hoy. Tu visión femenina y de mujer cálida, de mamá, nos da mucho gusto sentirla porque nos arropa. Gracias por estar allí. Muchísimas gracias a todos ustedes esta tarde de septiembre por sumarse como siempre. Recuerden que la semana que viene otro tema que ustedes proponen en el Instagram, @FloraliciaAnzola. Allí pueden seguirnos y pues colocar los próximos temas para que podamos tocarlos en consecuencia. Gracias, entonces, nosotros nos despedimos. Aquí estoy hecho 8 tratando de pinear la imagen y no puedo. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.